Misterios de la historia. Ha sido el héroe de incontables historias, novelas y películas. Varias generaciones se han estremecido con sus aventuras. ¿Quién era este hombre sobrehumano detrás de la máscara de Robin Hood? There are many different theories, depending on which part of the country he happened to be in, of who Robin Hood really was and where he originated and where he lived. ¿Era en realidad un noble malhechor, protector de los pobres, o era un pillo desmandado quien actuaba por intereses egoístas? He's vicious. We have stories where he doesn't just kill people, but he chops their heads off. Acompáñenos en la verdadera historia de Robin Hood. Cada año, multitudes se congregan en Nottingham, en una celebración medieval que exalta al forajido más famoso de la ciudad, Robin Hood. This way for the Robin Hood pageant. Robin Hood and his merry men in lingering green so gay. We'll sing the song of Sherwood here in Nottingham today. In Nottingham today. In Nottingham. Vienen a presenciar una dramatización de la vida de su héroe, escenificada en los terrenos del mismo castillo donde se cree el verdadero Robin Hood estuvo cautivo. Durante más de 700 años, historias de las hazañas de Robin Hood han estremecido al público deseoso de un héroe popular. It's just such a romantic story, the idea that in a world where the majority are oppressed and someone's prepared to stand up for the majority against the powerful oppressors. Robin Hood es el más romántico de todos los héroes, un abnegado protector de los pobres, un arquero sin par y un ángel vengador de la justicia. Sin embargo, ¿son ciertas estas historias? ¿Existió un hombre quien inspiró esta poderosa leyenda del honorable forajido? ¿Se preocupaba en realidad el verdadero Robin Hood de ayudar a los pobres? ¿Era un devoto de la Virgen María? ¿Era un famoso arquero sin parangón en el bosque de Sherwood? ¿O era más bien un personaje siniestro? Un villano desmandado quien despojaba a inocentes viajeros, meramente para beneficio de su propio bolsillo. La leyenda de Robin Hood comienza en baladas cantadas por trovadores quienes se paseaban por las tabernas y los mercados públicos. And always went good Robin, both by hideout and by hill, and always slew the king's deer and dealt with them at his will. And he always slew the king's deer and dealt with them at his will. A lo largo de los siglos, esta evolucionó hasta convertirse en historias de drama y aventura, las cuales todavía hoy en día se narran en numerosos libros, series de televisión y películas. La clave para descifrar el misterio de la identidad de Robin Hood yace sepultada en la historia sombría y brutal de la Inglaterra medieval. Los normandos, quienes invadieron Inglaterra en 1066 bajo las órdenes de Guillermo el Conquistador, controlaban el país con mano dura. Esta salvaje represión continuó hasta entrado el reinado del rey Ricardo I, también conocido como Ricardo Corazón de León, quien gobernó a finales del siglo XII. Este es el mismo período donde las primeras baladas ubican a Robin Hood. You had, of course, a country that was governed very heavily by the king and his immediate great lords. And the whole system of feudalism which dominated England meant that from top down, everyone was liable and loyal to the person above them. And at the bottom of the heap came those who had a fixed place in society and who never expected to move from that fixed place. To keep the people in their places within the feudal manors, there are a set of rules. They're administered by the people who own 1% of the wealth. Los alguaciles actuaban como oficiales del rey y proporcionaban severos castigos a quien fuera atrapado infringiendo la ley.
equivalent to a modern-day caution would be that they'd just take all your possessions off you. If you're actually punished in a court, it could be a sentence of imprisonment, or it would be some physical punishment, some amount of time in the stocks, or some form of beating. La gran mayoría de trabajadores o campesinos no poseía tierras, pero vivían como granjeros arrendatarios en chozas paupérrimas en el límite de la supervivencia. En cambio, el rey y sus cortesanos vivían en castillos majestuosos. They lived in an environment which was as comfortable as they could make it. They lived in stone buildings, some of them very, very ornate, richly decorated. These people ate meat, which was relatively unknown for a cotter living in a village. He'd be living mostly on a vegetable diet. Casi todos los bosques eran propiedad del rey y estaban estrictamente patrullados. Solo existían para la práctica deportiva por parte del rey. Se requería de licencia para recolectar leña y resguardarse de los helados inviernos. Quienes se atrevieran a entrar al bosque real con la intención de cazar un ciervo u otra actividad, ponían sus vidas en enorme riesgo. Si eran atrapados, debían enfrentar crueles castigos e incluso la muerte. You could lose a thumb and a finger for carrying a bow in the forest. Could have ice put out for stealing a doe. There was no differentiation between killing a buck and killing a man. El diario acontecer de las masas oprimidas lo constituía el arduo trabajo. Cualquier cosecha de la tierra que cultivaban inmediatamente era confiscada por el lord o la iglesia local. En cambio, los alguaciles locales abusaban de la ley en beneficio propio. Those in authority were fairly ruthless about keeping their authority and not too worried about where they got their money from, so they used and abused their powers. Quienes no se acogían al sistema se convertían en forajidos. En Inglaterra, comunidades enteras de ladrones se escondían en bosques remotos y atacaban y robaban a cualquiera que se cruzara en su camino. Las narraciones de estos violentos encuentros con tales criminales se difundieron. Muchos temían aventurarse a entrar en los bosques. Esta atmósfera propició la llegada de un salvador, alguien como Robin Hood. Al regreso, el hombre tras la leyenda está lejos de ser honorable. In one case with Guy of Gisborne, he slashes Guy of Gisborne's face with an Irish knife to the point where no one, not even his mother, could recognize his face. La vida de las masas oprimidas en el sistema feudal a finales del siglo XII constituía una lucha amarga. La mayoría de las personas era increíblemente pobre y tenía muy poco que comer. Para huir de esta desconsoladora realidad, las personas buscaban algún tipo de entretenimiento. Ellos comenzaban a estremecerse con historias de un forajido infame, Robin Hood, quien se sublevaba en contra de las poderosas autoridades. The tales are invariably about someone who lives freely in the greenwood, where it's always spring, makes his own decisions and acts in the way he and his colleagues want to act, a complete contrast to the absolute control of the day-to-day lives of most of the citizens of the country. This gives you one very good reason why the tales would instantly be popular. Los trovadores difundieron las primeras historias. Eran los artistas populares de la época. The minstrels had to learn them off by heart and repeat them. And you see them actually being referred to as talkings. You see the minstrels starting, "Lithe and listen, gentlemen, be of free-born blood." You know, you can almost imagine the great Lord's Hall or the tavern in the town. He's saying, be quiet, listen in, hold on. I will you tell a story of a great outlaw. His name is Robin Hood. And instantly you've got the attention. La primera referencia registrada de cuentos de trovadores acerca de Robin Hood la encontramos en el poema épico de William Langland, Piers Plowman, escrito en 1377. En este poema, un personaje campesino llamado Sloth dice conocer los versos de Robin Hood mejor que el texto religioso más popular de todo el período. He makes a statement that a poor man, he doesn't know the Lord's Prayer, but he knows all about the rhymes of Robin Hood.
Posiblemente los versos de Robin Hood estaban en boca de casi todas las personas en la época cuando se escribió Piers Plowman. Además, pudieron haber existido mucho antes de esa fecha. El primer documento escrito de una de las baladas de Robin Hood, llamada Robin Hood y el monje, se encontró en una colección de manuscritos de 1450. Robin Hood leaves Sherwood Forest and goes to Mass in St. Mary's. He's recognised by a monk who he's formerly robbed, who reports him to the sheriff. The sheriff turns the guard out. When he leaves St. Mary's, he's literally arrested after a short fight, dragged off to Nottingham, thrown in the dungeons and locked up. Posteriormente, Robin fue rescatado del castillo de Nottingham mediante un ardid, el pequeño Juan. Little John was very aggrieved and drew his son high. This monk say he would be dead, and mercy loud he cried, and mercy loud he cried. A esta balada le sigue la publicación en 1500 de una de las baladas más importantes, The Jest of Robin Hood. Este jest, palabra antigua inglesa que define cuento, probablemente se escribió 100 años antes. Estas baladas impresas son tremendamente populares. El público devora los cuentos del gran héroe Robin Hood y está ansioso por más historias de acción y aventura. Most of the work that's done on the ballads to try and trace the evolution of Robin Hood, some of the very first examples of the printed word. Obviously, these are very valuable. The Robin Hood ballads are a good example of how popular they were because they were printing these almost in terms of the quantities they were printing Bibles, which were important to people. La mayoría de las personas que trabajaba la tierra no sabía leer ni escribir y no podía comprar los versos impresos. Aquellos afortunados que poseían su propio negocio fueron los primeros en hacer suya esta forma de entretenimiento escrito y representarlo para todos los demás. Tradespeople, guilds people, the well-off, the wealthy, burgesses, there is a market straight away for the printed material. En estas baladas podemos encontrar muchos de los elementos claves que han sobrevivido a lo largo de 700 años. Robin es un forajido que se esconde junto con el pequeño Juan y sus hombres en el bosque real. Su enemigo es el tan odiado alguacil de Nottingham. El personaje de Robin también profesa algunos de los mismos rasgos legendarios que han perdurado hasta la actualidad. The outstanding quality in the early ballads shows his piety, his devotion to his love for the king. Sin embargo, el Robin Hood de las primeras baladas encarna muchas cualidades que lo alejan del noble sacrificado tan admirado en la actualidad. En lugar de ser de sangre azul, es un yeoman, o sirviente de un gran lord. He's a yeoman in the sense of a retainer of a great lord. The great lords all had their groups of landless youths who were their retainers, their soldiers, who would fight amongst each other. Lejos de ser un líder desapasionado y sereno, el Robin Hood original es impulsivo e irreflexivo. He's hot-headed, he jumps into situations where angels would fear to tread. He fights anybody he meets and is invariably defeated. Frecuentemente se va a las manos y se deleita con la violencia gratuita de un encuentro armado. In one case, with Guy of Gisborne, he slashes Guy of Gisborne's face with an Irish knife to the point where no one, not even his mother, could recognize his face. Este Robin Hood no hace grandes cruzadas a favor de los pobres o para distribuir la riqueza de los ricos malvados. Su meta principal es su propia supervivencia. En casi todas las baladas, todos los frutos provenientes de los robos a viajeros en el bosque se quedaban en los bolsillos de Robin Hood. But the jest includes an element at the end on his death, and the very last line of it says, "For he was a good outlaw, and did poor men much good." And this is our earliest reference to the idea that Robin Hood was helping the poor. But the only person he actually gives money to in the jest is a poor knight, not an ordinary poor member of society. Durante los siglos XIII y XIV, con el viajar de las canciones a través de las tabernas y mercados públicos, la leyenda cobra nueva forma. Las baladas se hacen más románticas y atraen a un nuevo público.
La señorita Marianne, quien está totalmente ausente en las primeras canciones, repentinamente aparece como el interés amoroso de Robin. She and Robin only seem to get together in late 15th into the 16th century in this country in the context of May Games. Post-medieval tradition of the May Games, there's the 1st of May, the great celebration of fecundity that you get at the start of the year. En este mismo período, Robin modifica su humilde posición social. En una obra escrita en 1598 para el público noble, Robin Hood escala de posición a Robert, conde de Huntingdon, cuyo lugar de nacimiento es Locksley, al sur de Yorkshire. Esta identidad permanece desde entonces. Para el siglo XIX, Robin Hood se convierte en una figura del repertorio del melodrama y vodevil victoriano, además de un personaje favorito de la literatura infantil. Sin embargo, la descripción del primer Robin Hood, un sirviente impulsivo, pronto a irse a las manos, quien vive al margen de la sociedad, refleja el medio ambiente de donde probablemente provenga el verdadero hombre. ¿Quién más pudo haber inspirado tan perdurable leyenda? Al regreso, ¿por qué la búsqueda del verdadero Robin Hood fomenta impetuosas rivalidades locales? Isn't it fascinating that you have these local authorities fighting over someone who's a criminal, a murderer, a committer of severe violent deeds, a usurper of authority? Las baladas acerca de un forajido aventurero llamado Robin Hood son muy populares entre las masas de finales del siglo XIV. Sin embargo, ¿quién es el hombre que inspira tales relatos? Para capturar a este personaje escurridizo, los historiadores deben buscar un rastro de pistas que se originaron hace más de 700 años. Algunos creen que la clave para encontrar al verdadero Robin Hood reside en las referencias geográficas de las canciones, las cuales apuntan al lugar donde pudo haber vivido. Tanto en el área de Barnsdale, al sur de Yorkshire, como la ciudad de Nottingham, en Nottinghamshire, se mencionan en las primeras baladas. Están a 48 kilómetros la una de la otra, pero ambos lugares están enzarzados en una impetuosa disputa, porque ambas reclaman la historia de Robin Hood como propia. ¿Cuál de las dos regiones puede afirmar ser el escondite favorito del verdadero Robin Hood? En Barnsdale, Yorkshire, una de las primeras baladas escrita en 1475, conocida como Robin Hood y Sir Guy de Gisborne, en realidad se refiere a Robin Hood de Barnsdale. My dwelling is in the woods, says Robin, of you I reckon nothing. My name is Robin Hood of Barnsdale, a fellow you have long sought. My name is Robin Hood of Barnsdale, a fellow you have long sought. There's a very, very strong connection in Yorkshire, based around Wakefield, Pontefract, Doncaster, in the place that was then Barnsdale. It's still known as Barnsdale now. En una de las baladas más antiguas, The Jest of Robin Hood, donde se narra su vida y muerte, existen descripciones repetitivas de lugares en Barnsdale y otros lugares cercanos a Yorkshire. In the Jest, there is one almost detailed geographical description of an area called the Sales near Doncaster, Wentbridge near Doncaster. And some historians will pinpoint this as saying this is part of the only original story in the entire Robin Hood corpus, and therefore it must reflect an association specifically with that area. En la misma balada, Robin y sus hombres se esconden en un bosque de Barnsdale. La muerte de Robin ocurre en Kirkley Pier, donde se dice que fue asesinado. Robin Hood is traditionally held to have died at Kirklees Priory, which is not far from Wakefield.
We then get the tableau of Robin Hood fitting the last arrow to his longbow and shooting out the window and saying to Little John, "Bury me where the arrow falls." Hasta la fecha hay una lápida en Kirkley que se dice marca el último lugar de descanso de Robin Hood. En Yorkshire también se encuentra el pueblo de Locksley, al que muchos consideran el lugar de nacimiento de Robin Hood, lo cual también hace referencia a la leyenda de Robin de Locksley. Estas evidencias son útiles a las personas de Yorkshire, quienes afirman que Robin Hood no proviene de Sherwood en Nottinghamshire, sino de su propio territorio. Con tantas canciones que hacen referencia a Yorkshire, ¿podría ser que el Robin Hood de Sherwood sea en realidad el valiente forajido de Barnesdale? Los registros medievales locales que describen los peligros de esta región sugieren pistas más tentadoras. There is a 13th century reference to people asking for armed protection to come down going south that road because they knew they were passing through Barnesdale, which had a reputation for being haunted by these brigands, robbers, outlaws. Sin embargo, incluso con todas estas conexiones en Barnesdale y Yorkshire, Nottinghamshire también afirma que Robin Hood es su héroe. El pueblo de Nottingham y el bosque de Sherwood frecuentemente se mencionan en las baladas como importantes paraderos de Robin Hood. Algunas veces ambas regiones se mencionan en la misma balada. The jest of Robin Hood, the biggest of all these stories, combines Yorkshire and Nottinghamshire and jumps between the two quite happily. Sin embargo, aunque esta canción menciona Barnesdale, la ciudad de Sherwood a menudo lo menciona a su favor. Ellos basan sus evidencias en las discrepancias existentes en The Jest of Robin Hood. Robin y sus hombres viajan rápidamente entre sus escondites en Barnesdale y Nottingham, que en realidad es una distancia de 48 kilómetros, un viaje imposible de realizar en un día. La banda busca refugio en un bosque real y tal lugar no existe en Yorkshire. Barnesdale up in Yorkshire was never a royal forest, and if you look at the stories of Robin Hood, it's always a royal forest he's in. It's the king's deer he's killing all the time, which weakens the Barnesdale end in Yorkshire a lot. En contraste, el bosque de Sherwood sí parece un bosque real. Sus 7.700 hectáreas cubiertas de robles ofrecen resguardo para los forajidos. Se dice que este roble gigante era el lugar de cita donde se reunían Robin Hood y sus hombres. También existen otros lugares como la iglesia de St. Mary en Nottingham, donde Robin reza en la balada Robin Hood y el monje, y la iglesia de St. Mary en Edwinstowe, donde se dice que Robin y Marianne se casaron. Todos estos lugares favorecen la ubicación del bosque de Sherwood. Robert Henshaw cree haber encontrado evidencias que no solo descartan a Yorkshire, sino que sitúan en las afueras de Nottingham las referencias que se hacen de Barnesdale. There's a present-day map of Sherwood Forest that shows you Brimsdale, which is 5 miles north of Nottingham. Walking distance. And this Brimsdale, if you was to look in the Andrew Whitten translation, it's Barnesdale, Brimsdale, Barnesdale are the one and the same place. Se cree que la similitud en los nombres de estos dos sitios diferentes haya creado una confusión y podría descartar definitivamente la conexión con Yorkshire. Esto también podría explicar el por qué Robin es capaz de viajar tan rápido entre Nottingham y Barnesdale. En el Jest, la constante relación de Robin con el alguacil de Nottingham también lo vincula al bosque de Sherwood. The ballads and the legends do talk about the Sheriff of Nottingham, so whether Robin Hood was born or grew up in Sherwood or Barnesdale, we certainly know that his activities were within the jurisdiction of the Sheriff of Nottingham. El alguacil de Nottingham puede perseguir a Robin en el bosque de Sherwood. Sin embargo, no tendría autoridad legal sobre él si éste actuara en Barnesdale, en Yorkshire. Aún así, los historiadores y ambas regiones continúan luchando con respecto a quién realmente puede reclamar el verdadero Robin Hood. Esta rivalidad de mucho tiempo realmente ayuda a mantener viva la leyenda. Cada parte lleva a cabo sus propias investigaciones y recolecta evidencias para ganar argumentos y destruir la otra parte. Isn't it fascinating that you have these local authorities fighting over someone who's a criminal
a murderer, a committer of severe violent deeds, a usurper of authority, you know? And yet we have local authorities fighting over him. ¿Procede el verdadero Robin Hood de Nottingham o Yorkshire? Los historiadores han encontrado candidatos apropiados en ambos lugares. Al regreso, ¿quién es el verdadero hombre tras la leyenda? I think Robin Hood was a nom de plume. All the other characters had nicknames. There was Little John, Much the Miller, Will Scott, all nicknames. Why not Robin Hood? Referencias geográficas en las baladas han conducido la búsqueda del verdadero Robin Hood hacia dos direcciones, Nottingham y Yorkshire. Sin embargo, otras regiones en Inglaterra también reclaman al gran héroe. Theories about who Robin Hood was, where he came from, where he really belongs. There's almost as many theories as there is old ballads. Desde el siglo XV, los historiadores se han esforzado para descubrir si la leyenda de Robin Hood está basada realmente en la vida de un hombre. Para descubrir su verdadera identidad, los historiadores han debido convertirse en detectives medievales al buscar a un hombre quien falleció hace 700 años. La primera referencia histórica escrita del verdadero Robin Hood aparece en 1420, en una crónica histórica en rima que ubica a un par de forajidos, Robin Hood y el pequeño Juan, en Barnesdale, Yorkshire, a finales del siglo XIII, entre 1283 y 1285. The earliest surviving chroniclers writing about Robin Hood are Scottish. And remember, nobody says he knew Robin Hood. Nobody recorded the Robin Hood events at the time that Robin Hood lived, you know? But you find a quiverful of Robin Hood stories from the north of Scotland down into Cornwall. En la historia de Gran Bretaña, escrita en 1521 por el escocés John Mayor, las actividades de Robin Hood y el pequeño Juan se ubican a finales del siglo XII, entre 1193 y 1194. Esto es durante el reinado del rey Ricardo I, también conocido como Ricardo Corazón de León. Estas dos referencias que ubican a Robin Hood, tanto a finales del siglo XII como a finales del siglo XIII, le han proporcionado a los historiadores dos marcos generales de tiempo donde buscar al posible Robin Hood. Sin embargo, resulta bastante difícil intentar rastrear las referencias de un personaje histórico como Robin Hood. The problem you've got is Hood was quite a popular surname, and Robin/Robert was fourth, fifth most popular Christian name in medieval England. Algunos historiadores consideran a un candidato de Wakefield, Yorkshire, como el verdadero hombre en quien se basa la leyenda. We have one person we know was an outlaw, who was a criminal, who had escaped from the court's jurisdiction and who was called Robert Hood. And he occurs in the court rolls for the Archbishopric of York in 1225/26 and reappears with the nickname Hobby Hod a year later. And he is the only person we know who could actually fit the bill as a possible origin for the tales. Los registros muestran que al convertirse en un fugitivo, las pertenencias de Robert Hood se vendieron por 32 chelines y 6 peniques. Este ladrón es lo suficientemente listo para evadir las autoridades y no existen posteriores registros acerca de él. No obstante, otro hombre llamado Robert Hood nació en Loxley, Yorkshire, en 1290. Su vida muestra muchas coincidencias con el personaje de las baladas. To have seen how these yeomen fought 2 hours of a summer's day, and neither Guy nor Robin Hood was ready to fly away, was ready to fly away. Cuando joven cometió un terrible asesinato que recuerda la violencia del personaje de Robin Hood en las primeras baladas. Luego, comete una serie de crímenes que están documentados en los escritos de los tribunales.
En 1322, Robert Hood de Locksley lucha en una rebelión contra el rey Eduardo II. Después es despojado de sus tierras y obligado a vivir en la pobreza junto a un grupo de otros hombres que buscaban sobrevivir en el cercano bosque de Barnesdale. Sin embargo, otros historiadores afirman que la búsqueda de una persona por el nombre de Robin Hood es un enfoque completamente equivocado. I think Robin Hood was a nom de plume, a nickname. All the other characters had nicknames. There was Little John, Much the Miller, Will Scholar, all nicknames. Why not Robin Hood? Los historiadores de Nottinghamshire, Jim Lees y Robert Henshaw, han pasado más de 40 años intentando capturar la identidad del hombre tras la leyenda de Robin Hood. Luego de revisar montañas de documentos de linajes familiares, creen haber descubierto un candidato menos obvio, pero igual de viable. I believe that it was Robert de Kime, born in Nottingham, outlawed in 1226, as it says in the ballads, pardoned a year later, outlawed again for opposing the king, and died an outlaw. El linaje de la familia de Caen está bien documentado y, al igual que en la leyenda de Robin Hood, reclama los derechos del conde de Huntingdon sobre la propiedad de las tierras. Robert de Caen vivió desde 1210 hasta 1285 y pudo haber actuado como forajido durante el reinado de Eduardo I. There's only one reference to the king in the early ballads of Robin Hood, which is Edward our comely king. There's various interpretations what the word comely means, but he was king from 1272. Sin embargo, otra teoría apoya la idea de que Robin Hood es meramente un apodo. Un historiador de Nottingham afirma que toda una familia de nobles, los Falliots, quienes vivían en el pueblo de Wellow, en las afueras de Nottingham a finales del siglo XIV, utilizaban el seudónimo. Los Falliots, conocedores de la gran reputación de Robin Hood de ser un temido forajido, asumieron el apodo para entrar al bosque y así esconder su verdadera identidad y protegerse de una sociedad de desbandados. Simplemente con mencionar el nombre era suficiente para desalentar a los enemigos. Ya sea que esta teoría sea exacta o no, queda claro para los registros públicos que el apodo de Robin Hood estaba en uso para 1265. Existen por lo menos 8 personas antes de 1300 quienes llevaban el apodo de Robin Hood y por lo menos 5 son forajidos con registros criminales. Lejos de ser un insulto para los criminales, el nombre se convierte en un honor. Los aspirantes a forajidos estaban ansiosos por asumir el papel del gran héroe y realzar su propia reputación con este nombre. In the same way that there were lots of different sheriffs at the time that have been amalgamated into one personality, I think probably the same is true of Robin Hood, and that the name Robin Hood effectively became a nickname of any decent outlaw at the time. Con tantas posibles teorías que se han extendido a lo largo de 100 años, los historiadores han buscado pistas en las baladas para intentar ubicar a Robin Hood en un periodo histórico determinado. There is, within some ballads, mentions of money, marks, shillings, and also the price of some articles. You could use these as a measure, if you like. If a loaf of bread or a pair of shoes cost threepence in 1200 here in Nottingham, if that was specifically mentioned in the ballad, you would say, well, it must have been around the year 1200 because a pair of shoes by 1300 would have cost you sixpence. Sin embargo, hasta ahora estos esfuerzos no han arrojado evidencia concreta alguna que indique exactamente cuándo actuaba el verdadero Robin Hood. La cantidad de evidencia conflictiva apunta hacia hombres quienes vivieron no solamente en épocas diferentes, sino también en diferentes partes de Inglaterra. Algunos en Yorkshire y otros cerca de Nottingham.
Algunos historiadores especulan que pudieron haber existido dos ciclos de baladas basados en dos Robin Hood diferentes, los que posteriormente se fusionaron para formar la leyenda moderna. ¿Podrán alguna vez los historiadores ser capaces de decir con certeza cuál de estos hombres es el verdadero Robin Hood? Al regreso, ¿por qué el caso de Robin Hood está lejos de poder cerrarse? I don't think anyone is going to be able to stand up one day and say, aha, I've finally found out the truth. It's more about finding more material for debate, I think. Mientras los historiadores continúan debatiendo acerca de quién podría ser el verdadero Robin Hood, los residentes de Nottingham están más interesados en celebrar la leyenda de Robin Hood que en descubrir quién fue realmente. I think to the people of Nottingham, that's not amazingly important. What's important is that it is accepted fact that Robin Hood hung around Nottingham years ago and fought against the baddies and kept outwitting them, and that the Sheriff of Nottingham, who was a nasty man in those days but isn't now of course, existed also and kept imprisoning Robin Hood. Los participantes en la representación histórica anual de Robin Hood ayudan a mantener viva la historia y el arte de la era medieval. Los artesanos recrean las verdaderas armas que utilizaron Robin Hood y sus hombres para luchar contra el alguacil de Nottingham y sus malvados colaboradores. This would have been made out of yew. There's a distinct difference between the sapwood and the heartwood. When a bow bends on the outside of the bend, it's got to expand. On the inside, it's got to be under compression. So you've got the elasticity of the sapwood on the outside and the strength of the heartwood on the inside of the bend. That was why yew was used. Habilidosos artesanos producen monedas en la auténtica manera medieval de esa era, el mismo dinero que Robin Hood y sus hombres habrían robado. And the silver penny, like that, was the only coin that was being struck the time of King Richard and King John. For small change, you take a pair of shears, penny shears, and cut. There you have a half penny. Literally how a coin was made, cutting it in half. Further small change will be made, cutting it into fourths to make a fourthling or a farthing. And a coin like that, in 1199, that would have bought you 4 pints of beer. Estas artesanías demuestran la simplicidad de la vida de las personas de entonces y también muestran su diario encuentro con el peligro. Estas flechas son armas mortales que llevaba todo hombre medieval. That's what they used for going through plate armor, chainmail, and anything else that got in the way. That's the only thing in this modern day and age that will go through bulletproof glass. Así como una flecha medieval atraviesa armaduras contemporáneas, la leyenda de Robin Hood también se abre paso a través del tiempo y nos hace ver el pasado vívidamente. The real excitement for me about these stories is that they are living history. The same stories have been told and retold over 700 years. We have them as a direct link to stories being listened to by people just like us 700 years ago. Para algunos, una respuesta definitiva con respecto a Robin Hood es menos importante que la emoción de la búsqueda. The best thing about being a Robin Hood enthusiast, I suppose, is the quest. Para todas las edades, Robin Hood ha sido el símbolo de un marginado social que se subleva en contra de la opresión. Sin embargo, ¿podremos alguna vez y con seguridad capturar el verdadero rastro de este espíritu escurridizo? I don't think anyone is going to be able to stand up one day and say, aha, I've finally found out the truth. It's more about finding more material for debate, I think. Por otra parte, todavía hay que someter las baladas a un intenso escrutinio del que se han beneficiado otras literaturas medievales. Specialists in English literature have taken the King Arthur stories apart line by line because they're looked on as good literature and therefore worth investing time in. Those Robin Hood stories require the same
very detailed analysis by literary specialists to see what we can gain from them. They're evidence sitting there, waiting to be got at and not nearly explored enough. Además, a los ansiosos historiadores todavía les queda una montaña de evidencias por inspeccionar. There are literally tens of thousands of medieval documents still in this country that have not been researched fully. There are more references to be found. More stuff will turn up, but it will turn up by accident. Cualquiera que sean las nuevas evidencias que puedan surgir en el caso de resolver la verdadera idea de Rob, en la actualidad no existe consenso alguno acerca de quién es este hombre. Además, nuevas teorías surgen constantemente. Sometimes, a little jammed within an old pipe roll or old ref, and you will then hear the theory is instantly seized on by. Si no se trataba de un solo hombre, se trataba de muchos. Un personaje medieval acaudalado de información, quien se rehusaba a sucumbir a la brutal represión de la época. There's a big difference between a myth and a myth. Is something which is based on nothingness. It comes out of the air. A legend, good chance that there's something concrete that it all comes from. And it's very difficult for me instinctively not to believe that there's an original, one whose exploits became so popular and so that tales were told about them, told around the taverns, and then spread gradually. And I can't help believing, in my romantic way, that somewhere there's a real Robin Hood.